A ver. Que alguien me explique cómo una camioneta repartidora terminó repartiendo algo más que cajas de galletas. Porque en La Pedrera, al sur de Culiacán, lo que se encontró dentro de una Nissan no fue precisamente un paquete extraviado por paquetería, sino una Browning M2. Sí, una ametralladora calibre .50, montada como si fuera el maldito estante de promociones. Y para hacerlo más pintoresco, llevaba las letras MF gramadas. ¿Casualidad? Bastante difícil, ¿no? Todo apunta a que son las iniciales de Ismael Zambada Sicairos, alias el Mallito Flaco, parte de esa adorable familia de emprendedores llamada el Cartel de Sinaloa. El arma no estaba simplemente escondida, claro que no. Fue instalada con su sistema giratorio, blindaje y hasta operatividad desde el interior, como si alguien pensó, ¿y si hacemos que esto sea una oficina móvil pero del infierno? Obviamente, las redes sociales no tardaron en hacer lo suyo, porque si algo tiene México, es que cuando se viraliza la violencia, parece que solo entonces nos damos cuenta de que está pasando. El video, sí ese, donde los militares abren el compartimiento del vehículo, ya está en rotación como si fuera un videoclip de reggaetón bélico. Y como si fuera poco, junto al vehículo encontraron ponchallantas, una SUV robada y una cinta con cartuchos calibre .50. O sea, no era un hallazgo aislado, era un kit completo de haz tu propio convoy armado. Edición coleccionista, faltaba más. Pero bueno, eso fue solo una camioneta, ¿verdad? Porque seguramente no hay más circulando por ahí, lista para aparecer en el próximo semáforo. Total, tampoco es que estemos en medio de una guerra entre carteles, ¿o sí? Lo interesante del caso no es solo lo que encontraron, sino cómo lo encontraron. Porque esa Nissan, tipo estaca, no gritaba vehículos de alto poder, más bien murmuraba paradería la guadalupana. Pero adentro, escondida con más ingenio que una piñata en casa de agente de aduanas, estaba la ametralladora Browning M2, equipada con todo lo que necesita para empezar a disparar: soporte giratorio, blindaje y, lo más importante, discreción total. Tan discreta como un elefante en la sala, pero con silenciador. Y no, esto no es simplemente una camioneta modificada. Esto es una unidad táctica que puede moverse por la ciudad sin levantar sospechas, disparar desde adentro y proteger al tirador al mismo tiempo. Básicamente es un vehículo de guerra con placas para circular. Porque en México, hasta eso tenemos. Tecnología de combate con trámite vehicular al día. El mensaje está bastante claro. Aunque nadie lo diga, los grupos criminales ya no se están preparando para enfrentamientos, están organizando operativos con nivel de logística militar. Con cada camioneta como esta, el crimen organizado lanza una indirecta muy directa. Están un paso adelante, o dos, o tal vez 10. Y mientras tanto, la respuesta, bueno, ahí está el video de los soldados abriendo la camioneta, haciendo su chamba, sin un solo disparo, sin una persecución, sin resistencia. Lo que sugiere que o alguien avisó, o simplemente nadie vigilaba la mercancía más letal del día. Pero claro, esto es solo una unidad, un experimento, si queremos verlo así. Porque si una camioneta puede ser una base móvil de ataque, ¿qué pasa cuando lo que circula son convoyes enteros y no precisamente para repartir mercancía? Y hablando de convoyes, vayamos un momento a Tamaulipas, donde ya no circulan camionetas, circulan criaturas. No es broma. Allá lo que se mueve son los famosos monstruos, vehículos blindados artesanalmente, tan cargados de acero y ego que parecen salidos de un apocalipsis industrial. Esta semana, la FGR destruyó 32 de estos vehículos en Reynosa, y lo hicieron con una garra mecánica, como quien recicla fierro viejo, solo que este fierro tenía historial de enfrentamientos armados. Cada unidad era una declaración de guerra con ruedas, algunos con picos frontales como si fueran carneros blindados, otros revestidos de acero en cada centímetro. No estaban ahí para huir, estaban para resistir y para aplastar de paso. Lo que no te dicen en los comunicados oficiales, pero todos entendemos, es que estos monstruos no son aislados ni espontáneos.
hay infraestructura, hay talleres, hay cadenas de producción, porque no estás fabricando un batimóvil con 2 mecánicos y un elevador hidráulico en el patio. Esto es una industria pesada del narco y no es para nada nueva. La cosa es que si destruyeron 32 esta semana, ¿cuántos quedan circulando? ¿Cuántos más están siendo fabricados mientras escuchas esto? Porque lo que en otros países sería un escándalo nacional, aquí en México es un trámite rutinario. Desmantelar la flota del crimen como quien recoge basura tras el carnaval. Y como siempre, la pregunta que nadie quiere contestar es: ¿cuántos grupos armados están compitiendo por el control? En Tamaulipas operan al menos 3 cárteles regionales, y cada uno tiene su zoológico de monstruos bien equipado. Pero lo grave ni siquiera es que existan estos vehículos. Lo grave es que pareciera que ya nos acostumbramos a ellos, y cuando los monstruos se vuelven cotidiano, ¿qué nos queda para sorprendernos? Mientras en el norte se exhiben monstruos blindados, al sur parece que lo que está blindado es el cinismo institucional. Acapulco, en lo que fue la Semana Santa, sumó 17 homicidios en solo unos días. Y no hablamos de cifras sueltas, hablamos de taxistas asesinados, combis incendiadas y hasta un activista baleado frente al mar. ¿Y qué hace la alcaldesa? Bueno, invita al jolgorio, literalmente. Por esta situación, el día de hoy hubo una manifestación de transportistas donde estaban exigiendo la cuestión de seguridad. ¿Qué está haciendo? Y efectivamente el día de hoy hubo un reforzamiento, pero sin embargo siguen los hechos de violencia. Yo voy a hablar del jolgorio acapulqueño. Vénganse a divertir a Acapulco. Vamos a evitar el ¿Qué municipios la acompañan? Prácticamente están como unos 30 municipios y traemos 25 delegaciones de 25 estados. Aquí se hizo el 10º Congreso Nacional de Danza. Van a participar, están participando ahorita aquí 25 estados, más las representaciones de los 8 regiones de Guerrero. También vemos que, inminentemente va a llegar también el turismo, ¿no? A esta actividad. Sin duda. La cultura nos une. Alcaldesa, los temas de seguridad, ¿cuándo podemos hablar? Les podemos preguntar para la gente que está preocupada por esos temas. Presidenta, preguntarle lo que dijo su antecesora Adela Romano Campos sobre estos señalamientos que usted había hecho de lo del adeudo al SAT. No, que Dios la bendiga. Vamos a iniciar el jolgorio. Ella dice que sí se le informó cuando hizo la entrega-recepción de los documentos sobre esa deuda. La saludo del corazón. E incluso ella menciona que atiende las prioridades antes de hacer fiestas, presidenta. Que Dios la bendiga. Donde la alcaldesa Avelina López, presidenta municipal de Acapulco, ignora por completo las preguntas sobre la violencia y con una sonrisa casi de festival dice: yo voy a hablar del jolgorio, vengan a divertirse. Porque claro, nada dice turismo seguro como ver una camioneta ardiendo y unos minutos después un desfile con globos. La combi quemada, por cierto, no fue un caso aislado. En solo 3 días hubo ataques directos contra conductores de transporte público. A uno lo mataron, a otro lo balearon y otros vehículos terminaron igual que si los hubiera alcanzado el infierno en hora pico. Y aún con todo esto, la narrativa oficial sigue buscando normalizarlo, como si el incendio de vehículos, los asesinatos selectivos y los ataques a líderes comunitarios fueran parte del folclore local, parte del color del destino turístico. El problema es que cuando la violencia se vuelve rutina, la negación se institucionaliza. Y cuando los funcionarios prefieren hablar del desfile en lugar de los muertos, lo que queda claro es que el fuego no solo consume vehículos, también consume la verdad. Pero bueno, al menos el jolgorio estuvo bonito, ¿verdad? Entonces, estamos así. Una camioneta con una ametralladora calibre .50, 32 monstruos blindados destrozados como si fueran chatarra común, 17 muertos en una ciudad turística mientras las autoridades reparten invitaciones al jolgorio, todo en la misma semana, todo del mismo país. Esto no es una película, no es una serie, no es ficción, es simplemente una semana cualquiera
en México. Y lo más inquietante no es la violencia, es lo que ya no nos escandaliza. Porque cuando el horror se vuelve paisaje, lo siguiente en desaparecer no es la calma, es la capacidad de asombro. Si te gustan nuestros reportajes, te invitamos a ver más de ellos en nuestro canal. Recuerda que somos Nación y Frontera, estamos aquí para traerte la verdad.